esta hora a revisar información internacional, muy preocupados por lo que ocurre en Australia con incendios forestales y temperaturas, la verdad que históricas, que están generando muchísimos problemas en las zonas urbanas y también rurales. Andrés Ramírez está con nosotros, buenos días. Buenos días. Buenos días, José. Andrea, sí, incendios forestales terribles, totalmente incontrolables, lo que está pasando ahí en Australia, porque durante el fin de semana hubo 4 personas muertas y más de 200 viviendas totalmente destruidas, calcinadas por estos incendios que, como los decía, no logran ser controlados por bomberos. Son incendios que partieron, hay que decirlo, hace prácticamente 6 meses atrás, en junio, julio de este año, pero se han intensificado durante el último mes, particularmente por lo que decía recién José Antonio, por estas temperaturas que ya sobrepasan una media de 41 grados Celsius, incluso con algunos picos de 49 grados, y eso, por cierto, está favoreciendo que estos incendios, ¿no es cierto?, se propaguen por distintas zonas de Australia, Nueva Gales del Sur, donde está Sydney, por cierto, en Adelaida. Los incendios están afectando a distintas zonas del país y con críticas, por cierto, también al primer ministro, que se había ido de vacaciones a Hawái. Tuvo que adelantar su retorno de ese descanso. Tenía él pensado volver durante esta semana, martes, miércoles, pero tuvo que adelantarlo para el día sábado y, por cierto, tuvo que pedir, apenas arribó, ¿no es cierto?, a su país, pedir disculpas a todos los australianos porque él se había ido de vacaciones mientras este país está sufriendo esta catástrofe, ¿no es cierto?, alimentada también por el cambio climático. El mismo lo ha dicho, el gobierno lo ha reconocido, que también eso influye en estos incendios, que la temporada precisamente de este fuego partió antes de lo esperado y también eso ya ha llevado a que tengamos más de 3 millones de hectáreas quemadas. Lo decía yo recién, el fin de semana, 200 casas calcinadas, pero ya van más de 1000 viviendas totalmente consumidas desde que partieron los incendios. Sí, paradójicamente, por lo que tú decías en relación al primer ministro, que si bien el gobierno reconoce los efectos del cambio climático, es Australia de los países que no ha estado dispuesto a avanzar en acuerdos multilaterales para tratar de frenar la emisión de gases que producen justamente este efecto. Este país es un país que tiene experiencia en el combate de incendios forestales, hemos visto en temporadas anteriores, pero la verdad es que en esta oportunidad este año ha sido especialmente devastador, tanto así que los propios bomberos, que son cuerpos especializados con muchísimo conocimiento en el tema del control de fuego de estos incendios, han dicho que están superados por la situación, y tiene que ver con lo que tú mencionabas, ¿no? Temperaturas extremadamente altas que han hecho muy difícil la tarea de todos los voluntarios. No logran controlar los incendios en distintas zonas de Australia. Es una situación trágica la que está viviendo el país, pero también tiene imágenes bien conmovedoras respecto de lo que está pasando en Australia. Ya lo vamos a ver ahora, porque estamos viendo ahí ese koala, ¿no es cierto?, que está recibiendo agua por parte de uno de estos bomberos que está trabajando en las zonas afectadas por los incendios. Ya hemos visto que los animales están siendo muy afectados por el fuego que está azotando, a distintas zonas del país. Y ahí vemos cómo uno de estos voluntarios, de estos bomberos, le entregan una botella, agua, a un koala que estaba ahí totalmente sediento, afectado, por cierto, por estos incendios. Hay que decir que después de que tomó agüita el koala, volvió a los pastizales, que por cierto, las zonas donde no está el fuego afectando, pero lo cierto es que esas altas temperaturas, incluso ahí estamos viendo donde está recibiendo agua el koala, el pasto está completamente seco. Sí, además son animales, los koalas muy dóciles, duermen la mayor parte del día. La verdad es que tienen además un comportamiento muy especial, son animales muy especiales. Cuando uno ha visitado las reservas de koala en Australia, en Melbourne, en Adelaide, en Perth, uno los ve, el comportamiento que tienen, entonces les cuesta reaccionar ante una emergencia de esta envergadura. Claro, son parte de los afectados por estos incendios, los animales, las personas. Decíamos que solo durante el fin de semana hubo 4 muertos, 23 bomberos lesionados, y los animales, que por cierto también están sufriendo mucho con este fuego que está propagado por distintas zonas de Australia. Vamos a otro tema. Esto tiene que ver con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que durante este fin de semana anunció que va a renunciar a su pensión
vitalicia que equivale a cerca de 5 millones de pesos chilenos, y también va a renunciar a su cargo en el Consejo Constitucional, el órgano más importante, ¿no es cierto?, de Francia, donde ahí recibe o iba a recibir un sueldo de 11 millones de pesos en dinero chileno, estoy hablando. Andrés, pensión vitalicia que debiera recibir cuando deje la presidencia en calidad de expresidente. Es decir, él se adelanta a su salida y él decide entonces renunciar a ese dinero. Él debiera terminar su periodo en 2022, si es que no opta a un nuevo periodo presidencial, eso sería ya 5 años más adelante, en 2029, pero ya ha dicho que va a renunciar a esta pensión vitalicia, y lo dice en el marco precisamente de esas protestas que estamos viendo ahí en imágenes, porque él ha anunciado una reforma de pensiones que ha desatado, por cierto, la furia de varios sindicatos en toda Francia. Recordemos que este país tiene 42 sistemas distintos de pensiones dependiendo del área de trabajo de los sindicatos, y ahora va a existir un sistema universal, un sistema único, y eso es lo que están reclamando estos sindicatos, estos trabajadores, y por eso están precisamente en la calle. Él dice que está dispuesto a entregar algunas concesiones, el presidente francés, pero dice que su plan de reformas de las pensiones va sí o sí. Se espera que durante estas fiestas de fin de año, Navidad y también Año Nuevo exista una especie de receso, y también precisamente para negociar algunos de los puntos, pero esta reforma de pensiones, dice él, que va sí o sí, es un gesto que hace el mandatario francés de renunciar a su pensión vitalicia, pero dicen sus críticos que es algo que debiera él haber realizado sí o sí. Es insostenible. O sea, si uno analiza el sistema de pensiones en Francia, por muy bueno que sea, muchos creen que en 25 años no va a haber ni un centavo para pagar nada. Por una parte, y por otra también hay un tema de justicia con los contribuyentes generales, porque la verdad es que alguien que no tiene un trabajo sujeto a estos regímenes especiales, dice, ¿por qué yo tengo que con mis impuestos pagar una pensión 2 o 3 veces más alta que la que yo recibo a un maquinista de un tren, o a alguien que trabaja en una compañía eléctrica, o a alguien que trabaja en una compañía de energía, si yo soy, no sé, abogado, trabajo en el comercio o en servicios, ¿no? Hoy día en Francia entiendo que una pensión general promedio es de 1.200 euros, pero estos trabajos especiales pueden llegar hasta los 3.500 euros por mes, y además jubilarse hasta 10 años antes que el resto de la población. Sí, antes de los 60 años, a los 52, 55 años, hay algunos trabajadores que logran jubilarse. Por cierto, este es el sistema más caro de toda Europa, creo que es sobre el 20% del Producto Interno Bruto en comparación a Alemania, España, es por lo menos 4 o 5 puntos más alto, y por cierto, el gobierno dice que en el corto plazo esto ya es insostenible seguir pagándolo. Exactamente. Llevan ya varios días de movilización. 2 semanas. Claro, más de 2 semanas de movilización, lo que ha tenido un impacto muy fuerte, especialmente en el transporte, y eso está generando ya dificultades bien importantes para quienes, por ejemplo, pensaban movilizarse en estas fiestas de fin de año, en Navidad en particular, hacia otros lugares, ¿no? Gente que no va a poder viajar porque especialmente el tren, que es muy utilizado, no está funcionando en toda su capacidad, y eso está teniendo un impacto significativo. Ahora, las encuestas, las últimas que se han hecho, dice que la mayoría de la gente ya ha dejado de apoyar esta huelga, básicamente porque está centrada, ¿no?, en el beneficio de unos pocos en desmedro del resto. Así al menos lo lee parte de la ciudadanía francesa. Sí, bien polémico, todavía quedan varias cosas que resolver con el sistema de pensiones francés. Vamos a ir a otro tema. Esto tiene que ver, ya lo estamos viendo, con los Legionarios de Cristo, que entregaron un lapidario informe de los abusos que han cometido sus mismos sacerdotes, en particular su propio fundador, Marcial Maciel. Dicen que recopilaron 175 casos de abusos a menores. 60 de ellos fueron cometidos por la persona que estamos viendo ahí, Marcial Maciel, que es el fundador de los Legionarios de Cristo. Falleció el año 2008, y que tenía una investigación hace largo tiempo, este fundador de los Legionarios de Cristo, que fue llamado a retiro por el Papa Benedicto XVI, ¿no es cierto? Pero este informe, que va a ser entregado de manera oficial en el capítulo general de los Legionarios de Cristo, que se va a celebrar probablemente en Italia el 20 de enero, en un par de días más, pero lo cierto es que el informe es totalmente lapidario, y ellos hacen una autocrítica y reconocen que dice, bueno, que estuvieron con los ojos cerrados, tapados, respecto de las conductas que tenía su propio fundador. Nunca se había dicho que era tan alto el número de personas, básicamente son todos menores de edad
los abusados por el fundador de los Legionarios de Cristo. Se dice que son 60 menores, la mayoría de ellos seminaristas que precisamente estaban en los centros de formación que tenían los Legionarios de Cristo en distintas partes del mundo. Dicen que son, este informe, niños entre 11 y 16 años las personas que fueron abusadas por el fundador de los Legionarios de Cristo, y también mencionan a otros 33 religiosos miembros de esta congregación que también habrían abusado de menores de edad. Un informe que se va a conocer en detalle, lo decíamos, ya el 20 de enero. Bueno, y esta es una noticia que se acaba de conocer hace muy poquito, porque Arabia Saudita ha dicho hace solo unos minutos, ha publicado una condena a 5 personas, condena a muerte por la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Recordemos que él murió asesinado el año pasado, en octubre del año pasado, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Él entró a pedir un documento para poder divorciarse de su primera mujer y casarse precisamente con la mujer que estamos viendo en esas imágenes. Él entró a esa delegación diplomática, no salió más de ahí. Se dice que incluso fue hasta descuartizado. Y la otra persona que estamos viendo en imágenes, ¿no es cierto?, el príncipe heredero, era uno de los principales apuntados como el que estaba en el fondo detrás de la muerte de este periodista crítico precisamente con el príncipe heredero. Bueno, se hace una investigación, había 11 personas detenidas, 5 fueron condenadas a muerte y hay otras 3 que tienen una sentencia de 24 años de cárcel, pero los críticos dicen que aquí el príncipe no va a recibir. Por cierto, es imposible que reciba una condena si él es el que está gobernando, y que su principal asesor y que también habría planeado de alguna forma la muerte del periodista también quedó totalmente libre. Claro, la Fiscalía dice que no hay antecedentes para vincularlos con el crimen. Uno puede tener ciertas sospechas en un régimen como el saudí, ¿no?, de que efectivamente no haya independencia total de esos poderes como para poder haber hecho justicia en un caso tan macabro como el de este periodista. Claro, o sea, los principales apuntados detrás de la muerte de Jamal Khashoggi era precisamente el príncipe heredero y uno de sus principales asesores, y para ellos dos no hay ningún tipo de condena. De hecho, este asesor fue totalmente absuelto. Recordemos que incluso también estaba siendo investigado, detenido, pero quedó totalmente... Bueno, la razón es que él escribía para Estados Unidos, para varios medios, entre ellos entiendo que el Washington Post, y era tremendamente crítico con el régimen saudí, generalmente hacía columnas de opinión muy duras respecto de la monarquía saudí. Y esa habría sido parte de la razón, ¿no? Había habido como un seguimiento a su trabajo desde hace muchísimos años. Claro, él empezó siendo crítico dentro del mismo territorio de Arabia Saudita, pero después se fue de ahí precisamente porque estaba siendo perseguido. Se fue a Estados Unidos, también estuvo en el Reino Unido, tú lo decías, José, era columnista para distintos medios internacionales, y desde ahí, desde esa tribuna, es donde criticaba básicamente al príncipe heredero, y al parecer eso fue lo que finalmente terminó molestando de manera terrible a este príncipe, y luego se produce este asesinato de ese periodista crítico con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Vamos a otro tema, a esta parte del mundo, porque Evo Morales va a hacer una especie de acto de campaña el próximo fin de semana. Esto va a ser ahí en la frontera de Argentina con Bolivia. Es probable que sea en la provincia de Salta. Va a reunir a unos, dice él, 1000 personas, miembros del Movimiento al Socialismo, del MAS, para escoger al próximo candidato presidencial que va a competir en las elecciones que debiera celebrar Bolivia. Todavía no hay una fecha clara, pero se dice que podría ser entre marzo y abril del próximo año. En enero debiera ya conocerse esa fecha, y ahí se escogería finalmente al candidato que va a representar al Movimiento al Socialismo en las elecciones bolivianas, donde, por cierto, el hombre que estamos viendo ahí en imágenes, Evo Morales, no tiene ninguna posibilidad de competir en esos comicios. Recordemos que tiene una orden de aprehensión en Bolivia por sedición y por terrorismo. Él está actualmente refugiado en Argentina, y eso ha desatado, por cierto, también una crisis ahí diplomática entre el gobierno de Alberto Fernández con el gobierno interino de Bolivia, que por el momento está estudiando presentar una queja formal a la Casa Rosada para pedir quizás tal vez la extradición de Evo Morales. Ahora, las últimas encuestas le dan a Andrónico Rodríguez, que fue dirigente cocalero, joven además. Muy joven, tiene 30 años.
junto con Evo Morales, fue dirigente cocalero y luego extiende su red de influencia. Hoy día es el candidato mejor posicionado para ganar porque la oposición va dividida entre Carlos Mesa, que va a repetir la campaña, y el señor Castañeda, Luis Fernando Castañeda, y ahí se divide en un 23%. Hay indecisos. Claro, 23 contra 13, y el Andrónico Rodríguez que debe tener un 26 o 27. O sea, desde ese punto de vista, el MAS todavía es una fuerza muy potente electoralmente. Así es, y vamos a ver qué tanto influye, ¿no es cierto?, el propio Evo Morales en esta campaña que va a tener Bolivia ya, o que ya está teniendo y que va a escoger muy pronto a su candidato. Otro tema, esa imagen que estamos viendo ahí, es de Ecuador, ¿no es cierto? Un volcán que está ubicado a solo 90 kilómetros de Quito, y vemos que iluminó la noche, ¿no es cierto?, en esta ciudad producto de la erupción de este volcán. Es uno de los más activos que tiene Ecuador. Hay que decir que la última vez que entró en erupción fue el año 2002. Eso generó una columna de humo y de ceniza de 17 kilómetros de altura. Esta vez no hay personas afectadas por esta erupción del volcán, pero sí hay evacuación preventiva en las zonas cercanas por esas imágenes, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahí, por esta potente erupción de este volcán que está ubicado a solo 90 kilómetros, ¿no es cierto?, de Ecuador. Perfecto. Parte de la información internacional de esta jornada. Andrés Ramírez, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Chao.